Amigas, amigos, muy buenas tardes. Estamos transmitiendo en esta dominguera del 4 de diciembre. Muchas gracias por estar a esta hora y atentos, o si la están viendo ya diferido o diferida esta transmisión. Les agradezco mucho que la compartan y que pues analicemos conjuntamente con ustedes el escenario y lo que está sucediendo a nivel nacional, a una semana de que la Ciudad de México fue el centro o el epicentro, sobre todo de la Avenida Reforma hacia el Zócalo, o desde el Auditorio Nacional hacia el Zócalo, de una de las más grandes marchas realizadas en la historia reciente por los simpatizantes, los que estamos impulsando una transformación en el país, y que tuvo como eje y como centro de la atención de manera indudable al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien hizo una demostración no solo de su gran carisma, de su gran empatía y horizontalidad con miles, pero miles de personas que, según el cálculo de la jefa de gobierno, llegaron a ser 1.200.000 en el trayecto que va del Ángel hasta el Zócalo. Y ya estando en el Zócalo, lo que presenciamos fue un sucinto informe de su cuarto año de gobierno, de los 110 grandes logros, en especial en materia económica, porque pues no es común en los últimos 50 años que los presidentes mexicanos lleguen al cuarto año de gobierno con una situación económica sólida, con el peso sin haberse devaluado, al contrario, se ha revaluado, con finanzas sanas, con una economía que no está endeudada, con un crecimiento importante de la inversión extranjera, con un número récord de personas que se han inscrito al Seguro Social y que pues ya tienen y cuentan con un trabajo, y por supuesto con una serie de cambios muy importantes, no solamente en la administración pública, sino en la misma sociedad. Lo interesante, a una semana de distancia, de analizar este fenómeno que fue la Marcha por la Transformación, o la Marcha del Pueblo, o la Marcha con AMLO, que fueron muchos de los títulos que se manejaron en las redes sociales y entre los simpatizantes. Lo más importante de esta marcha a una semana de distancia, junto con muchos otros temas, es, en primer lugar, la demostración de que la base territorial de la Cuarta Transformación es sólida, está creciendo y es parte de este proceso muy importante de construir ciudadanía. Y esta ciudadanía que estuvo ahí presente fue una ciudadanía en franca rebelión contra esta derecha electrónica o esta derecha política que de antemano descalificó a quienes asistimos como si fuéramos acarreados, como si fuéramos clientelas políticas, cuando calculo que en un 95%, si acaso habrán habido algunos casos de acarreo o de grupos que todavía no han entendido que no se deben utilizar la coerción o la obligación para asistir a una marcha, pero el 95% o más de quienes estuvimos ahí fue por voluntad propia, con una convicción muy clara de que este periodo de gobierno, estos 4 años han sido y son años y un gobierno histórico que está realizando cambios importantes. Creo que esto es lo más importante de este fenómeno que se dio, social, político y por supuesto de liderazgo. El segundo gran eje es el respaldo a un presidente de la República que es un presidente en movimiento, con un partido en movimiento, con una sociedad en movimiento, con un gobierno en movimiento. Es decir, que sale de estas oficinas burocráticas, de estos rituales de la distancia entre el presidente y la gente. ¿Cuántas veces los que nos están escuchando o viendo habían visto ustedes no a un líder político opositor
o a un candidato presidencial, sino a un presidente en funciones que saliera a la calle, que enfrentara a las masas, que recibiera esos niveles de apoyo y de saludo sin tener una guardia pretoriana alrededor, sin tener guaruras que estuvieran alejándolos o alejando a la gente de su presidente, y sin ser abucheado o agredido. Este fenómeno de empatía entre el líder y la sociedad y muchos de los políticos que lo acompañaron, pero sobre todo de ciudadanos que vinieron de todas partes, de Chiapas, de Yucatán, de Veracruz, habían contingentes enormes, de Guerrero, de Baja California, de Puebla, de Tlaxcala, de Sinaloa, de Sonora, de los nuevos gobiernos que están encabezando ahora los procesos de transformación en cada una de las entidades. Nunca se había visto esta especie de cercanía y empatía con el presidente. Y creo que eso mismo habla de la importancia y del hecho de que en esta semana, según la medición que se hace de los líderes mundiales, el propio López Obrador aumentó 2 puntos en su aceptación frente a la sociedad, según esta medición, 74%, y en otras mediciones hablan ya de cerca del 80%, otras como las de los periódicos que no comulgan con la Cuarta Transformación, como el propio Universal, el mismo lunes de esta semana, pues registró un alza en los niveles de aceptación del presidente de la República. ¿Qué quiere decir esto? Que lejos de estar en una crisis o estar siendo vilipendiado o que se le vea como una amenaza para la democracia, al contrario, el motor fundamental de la transformación sigue siendo el mismo. Tercer lugar, y creo que también es muy importante esta reflexión, es el hecho de que López Obrador propone como concepto para englobar el modelo que estamos desarrollando en México con esta transformación que pone en primer lugar el bienestar social, la justicia, la equidad y los derechos. A este modelo lo está llamando el humanismo mexicano. Es un modelo que por supuesto tiene como un eje central el combate a la corrupción, que no hay nada más inhumano, y no ha habido nada más inhumano en este país de siglos atrás, desde el dominio español, durante el virreinato y ni qué decir durante las guerras civiles del siglo XIX y luego durante el porfiriato y los largos 70, 80 años de hegemonía priista, más los 20 de hegemonía prianista. Lo más doloroso y lo más inhumano para este país ha sido la corrupción. Porque la corrupción no solamente es robar dinero, la corrupción no es solamente hacer pillaje con el presupuesto público, quedarse con los recursos que están destinados para obras de infraestructura. La corrupción también es negarle justicia y los derechos a miles de ciudadanos que han sido desaparecidos. Y ahí está el caso de Ayotzinapa como un caso de corrupción enorme cometida por grupos policíacos y algunos mandos militares que estuvieron ahí en esa noche horrible de exterminio, de represión. Todo esto no tiene nada que ver con el humanismo. Y por eso mismo la redefinición de López Obrador es una propuesta abierta que vale la pena irla pues confrontando y calculando. Cuarto eje, y que no fue tan explícito de manera discursiva, pero sí fue muy claro durante la marcha. Fue una manifestación en contra del racismo, en contra de esta manera de descalificar a la mayoría de los mexicanos por parte de una oligarquía o de sus élites o de sus grupos de poder que han ido perdiendo estos privilegios, que tuvieron que salir a la calle 2 semanas antes, el 13 de noviembre, y qué bueno que salieron, qué bueno que también optaron por salir a la calle, pero qué malo que en su posición, en su discurso, en sus consignas, más que la defensa de la democracia, está la defensa de la pigmentocracia.
más que la defensa al INE, está la defensa de los privilegios de clase y de blanquitud. Esto fue un giro de 180 grados, lo que vimos en la manifestación de hace una semana, y creo que hay que ubicar muy bien este fenómeno para poderlo comprender y entender. Ahorita me están diciendo que hoy Frena marchó en Nuevo León. Fue pletórica la manifestación, cerca de 200 personas llenaron una cuadra. Esto me lo está aquí comentando Jorge Aurelio Morales. Bueno, la derecha está buscando también, al menos por lo menos Frena y algunos otros grupos de derecha, pues también poder manifestarse y expresar en las calles. Esto creo que a final de cuentas es sano para todas y para todos los que estamos participando en un proceso de transformación. No podríamos terminar ni comentar este balance semanal sin hablar, pues para desgracia de muchos de los, millones de aficionados y aficionadas al fútbol, que México quedó eliminado de Qatar durante esta semana en un partido bastante cardíaco, que no le dio a México para poder llegar a la final. A final de cuentas quedó 2-1 frente a Arabia Saudita. Y aquí yo quiero presentarles a ustedes a un nuevo asistente de este su hogar y de esta su casa, que es este gatito que se llama Mimoso. Él también, Mimoso, va a salir a marchar con todos ustedes, pero ahora quiere saludarlos porque es el nuevo asistente. Nos fuimos, hubo una desconexión, pero aquí regresamos. Y este Mimoso dice no a la pigmentocracia y sí a la democracia. No a la pigmentocracia y sí a la democracia. No a la pigmentocracia y sí a la democracia. Les saluda con mucho cariño el Mimoso y les mando a todas y a todos ustedes un abrazo virtual. Por lo pronto también es importante destacar que en esta semana se anunció que ya los sectores empresarial y sindical acordaron un incremento del 20% al salario mínimo que pues va a tener vigencia a partir del próximo mes de enero del 2023. ¿Qué significa esto? Una recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo de más del 80% en tan solo 4 años. Dice el Mimoso, después de 40 años de pérdida. Tú estás contento también, porque eso va a significar mayores ingresos para quienes quieran cuidar a sus mascotitas y quieran además pues poder tener recursos suficientes para la canasta básica. Creo que esto es también muy importante de los anuncios que se hicieron esta semana. Por último, el día de ayer, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, tuvo que escribir un deslinde de las manifestaciones o expresiones que se han hecho en algunas ciudades y en algunas cuentas de redes sociales a su favor, porque el Instituto Nacional Electoral está señalando que pueden ser actos anticipados de campaña. Creo que a final de cuentas el celo o el recelo que ha tenido el Instituto Nacional Electoral de este lado, del lado de quienes están gobernando y quienes buscan o aspiran a ser una especie de sucesión adelantada, que es lo que estamos viviendo. El documento que ayer la jefa de gobierno subió a sus redes sociales dice lo siguiente: el viernes 2 de diciembre a las 15 horas recibí a través de la Consejería Jurídica del Gobierno de la Ciudad de México una notificación de la Comisión de Quejas del INE que me obliga como medida cautelar, aunque no es el fondo del asunto, a publicar un texto que no es de mi autoría y con el que no estoy de acuerdo. Con ello, una vez más, el INE demuestra su sesgo, talante antidemocrático y conservador al ordenarme que en medios de comunicación social y con recursos públicos
pida a la ciudadanía que no ejerza sus libertades. Es verdaderamente increíble que el INE, quien supuestamente es garante de la democracia y la libre expresión, imponga esta medida que a todas luces tiene un carácter de parcialidad y de autoritarismo. Publico el texto que me fue ordenado para cumplir con la resolución, pero informo que apelaré. Este texto básicamente dice que ella pues ya sea que tiene conocimiento de la existencia del uso del hashtag #esclaudia en distintos espacios de la Ciudad de México, y en este sentido, y de nueva cuenta, y como lo ha hecho en anteriores ocasiones, afirmo de manera categórica que ni una servidora ni el gobierno que encabezo tenemos vínculos directo o indirecto con la frase #esclaudia o frases similares o con algunos aspectos relacionados con su difusión. Por ende, con el ánimo de confirmar mi convicción de acatar todas las disposiciones jurídicas, incluidas las relativas a la materia electoral, ella está desde la jefatura de gobierno haciendo un llamado a sus simpatizantes y a la ciudadanía en general a que se abstengan de seguir difundiendo su nombre, apellido e imagen a través de la pinta de bardas, colocación de lonas, publicaciones en redes sociales o de cualquier otra forma, ya que dichas conductas podrían llegar a constituir alguna infracción a la normatividad en materia electoral. Ojalá y este celo persecutor y censor que hemos vivido muchos ciudadanos y que ahora somos servidores públicos por parte del Instituto Nacional Electoral se aplicara realmente para frenar de una vez la compra del voto, el uso y abuso de los recursos públicos, pero también de manera pareja. Ahí está el caso de Alito. ¿Cuándo el INE ha hecho algo o ha dicho algo en torno a los abusos del actual dirigente nacional del PRI? En fin, con esto cerramos nuestro balance de esta semana. Les agradezco mucho a todas y a todos quienes estuvieron aquí en esta transmisión y, como dijimos, arriba la democracia y no la pigmentocracia. Gracias.